Si ustedes se recuerdan, al mismo Trump, cuando accedió a su gobierno, a darle una importancia fuerte a la Biblia, ir y hacer una ceremonia en torno a la Biblia. En Bolivia, cuando hubo el derrocamiento al presidente anterior, en el golpe de Estado que se dio, la Biblia fue puesta en una gran... Se sacaron todas hasta la Constitución, creo, y se puso la Biblia. Entonces, muchos creyentes estaban encantados porque ahora era el tiempo de Dios, qué sé yo, ¿no? Pero en realidad lo que se estaba haciendo un uso de la Biblia ideológico y, digamos, de alguna manera con malas intenciones, porque no era un uso para obedecer la palabra de Dios, sino era un uso para de alguna manera manipular a las personas que tenían o que tienen una fe de alguna manera ingenua y que no se dieron cuenta de esa manipulación. Entonces, yo creo que eso tenemos que darnos cuenta nosotros también, que uno puede quedar contento porque una persona habla de la Biblia, pero no habla de la Biblia en el sentido de buscar en la Biblia lo que Dios nos quiere decir, sino que usa la Biblia con un fin, por decirlo de alguna manera, proselitista, queriendo ganar adeptos o queriendo ganar poder mediante el uso, digamos, teniendo en cuenta que muchas personas pueden favorecer eso porque entienden que la persona tiene inclinación cristiana y quiere obedecer a Dios, entonces se le puede dar el primer lugar. Así que en este asunto de pensar si la Biblia tiene un lenguaje machista o no, tenemos que rascar un poco y tenemos que pensar que en realidad la Biblia tiene 66 libros, que fue escrita en un tiempo en un espacio de tiempo muy prolongado. Ustedes imagínense, muchos dicen que el Génesis fue escrito por Moisés, otros tantos dicen que no, que fue muy posterior a Moisés, la escritura del Génesis, pero como sea, son libros muy antiguos y el Nuevo Testamento es una escritura mucho más actual, ¿no? De esta época, digamos, posterior a Cristo. Entonces, en todo ese tiempo de la escritura, esos 66 libros que forman una biblioteca tienen personas, escritores de muy diversa característica e índole. Y además, el contexto donde está escrito cada libro, ¿no? Porque si ustedes miran, por ejemplo, cuando David escribe los Salmos, cuando Salomón escribe el Eclesiastés, cuando los profetas mayores escriben anunciando, digamos, el exilio, cuando el mismo Lucas escribe el Evangelio y escribe el libro de los Hechos, el contexto histórico es diametralmente diferente de un tiempo al otro, ¿no? Tiempos de repente de holgura, tiempo de estar sin libertad, tiempo de estar libres. El apóstol Pablo escribió la mayoría de sus cartas estando privado de libertad también. Los evangelios tienen un relato que si ustedes lo comparan fielmente, a veces dicen, bueno, pero parece que no hubiese sido el mismo acontecimiento. A veces el mismo acontecimiento está escrito de manera distinta. Uno muchas veces escucha, la Biblia no tiene contradicciones, pero ¿saben que sí? La Biblia tiene contradicciones. Algunas cosas no están iguales. Ustedes van a leer la bienaventuranza del Mateo y la leen Lucas y no son las mismas, son menos. Lucas tiene menos bienaventuranza que Mateo, ¿no? Porque fueron escritas por una persona distinta. Es el relato, un relato. Y la Biblia no se preocupa de que sea estrictamente exacto todos los detalles, porque es un libro que va relatando historias y a veces un relato puede diferir de otros. Lo importante, creo yo, que mediante la Biblia, Dios usa la Biblia para hablarnos. Y es un documento muy valioso para eso, porque a pesar del tiempo y las distancias, uno lee el texto bíblico, lo lee hoy. Yo les presento un texto ahora, lo leen hoy, en este tiempo histórico, en esta situación de pandemia, y el texto nos dice una cosa. Y es capaz que dentro de un año ustedes le escuchan el mismo texto y el texto le dice otra cosa.
¿no? Y no es que sea contradictorio, pero según el momento de su vida, Dios nos habla mediante la Escritura con, digamos, la ayuda del Espíritu Santo. A veces la Biblia también, de alguna manera, viene como a nutrir mucho nuestros pensamientos, nuestro intelecto, y podemos leerla para acá, leerla para allá, buscarle las contradicciones, criticarla, buscarle la vuelta, y de repente tenemos un cerebro enorme de muchísimos conocimientos, pero no hacemos que la Biblia baje a nuestro corazón, a nuestra fe, a nuestras emociones. Entonces tenemos como una escritura que es solo intelectual. Sin embargo, la palabra de Dios creo que se debe interpretar de una manera integral. Tenemos que hacerla pasar por nuestro razonamiento, criticarla, debatirla, ponerla en tela de juicio de nuestros pensamientos justamente para entenderla y conocerla, pero también la tenemos que pasar por nuestro corazón, por nuestros sentimientos, por nuestros afectos, por nuestra fe. Entonces ahí es cuando la Escritura toma en nosotros una dimensión distinta. Ahí uno empieza a leerla y es que uno no puede parar de leerla, ¿no? Yo creo que eso le ha pasado a muchísima gente. Y que hay gente que de repente no ha entrado a una iglesia y sin embargo ha recibido la bendición de Dios por medio de la lectura de la palabra de Dios, ¿no? Por eso creo que es importante. Ahora, claro, uno puede leer pasajes, digamos, sueltos, puede leer pasajes sin considerar el contexto y también puede decir, bueno, la Biblia tiene una construcción, digamos, hegemónica, podemos decir hegemónica, patriarcal, machista, considerando a Dios Padre, ¿no? Si podemos pensar en Dios, ¿quién es Dios? Dios no es ni hombre ni mujer, pero sin embargo la Biblia lo describe como Padre. Seguramente es la mejor manera de entender un rol proveedor, pensando en el concepto de padre, en la época que fue escrito el texto, que el padre como una persona proveedora. Y uno a veces, cuando va a hablar del padre, algunos jóvenes, a veces tiene que tener cuidado porque a veces el padre, para algunas personas, no tiene ese lugar, tiene un lugar distinto. Entonces, a veces dice, bueno, Dios, mi padre no es capaz que no fue un buen padre, entonces Dios es igual, no, Dios no es igual. Entonces, en ese sentido, son como comparaciones o metáforas que se van haciendo para mejorar o para ampliar el conocimiento. Y en relación al tema que ustedes me traen, a mí el texto que más me gustaría leer para esto, para que nos ayude a pensar este tema de machismo sí, machismo no. El otro día hablamos con Lucas de este tema, el Centro Juvenil, y decíamos que en realidad a veces está tan atravesado el tema que a veces parece que no podemos pensar y tenemos un pensamiento polarizado, como decir, bueno, machismo o feminismo, como que fueron las dos cosas que tienen que estar una en una punta y la otra en la otra, ¿no? Y en realidad podemos tratar de tener un pensamiento un poco más integrado. Y vamos a leer Génesis capítulo... Ustedes saben que en el Génesis capítulo 1 está el relato de la creación, en el capítulo 2 hay otro relato de la creación, parecido pero no igual, ¿no? Parece que fuera escrito inclusive por otra persona, porque es diferente el relato. Hablando de contradicciones, ¿no? Uno puede leer el relato de Génesis 1 y después leer el relato de Génesis 2 y que fuera otro, ¿verdad? Que coincide pero no es igual. En Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Este hombre no es el hombre varón o macho, es la humanidad, ¿no? Creó Dios humus, humanidad, hombre en el sentido genérico de humanidad. Entonces ahí habla de la especie humana. Y después dice, varón y hembra los creó. Después cuando vamos al capítulo 2, en el versículo 7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Por eso humus y humanidad tienen la misma raíz, tierra, ¿no? Y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y después, en el versículo 18 del mismo capítulo dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él.
Y acá la palabra idónea ha sido interpretada como que, bueno, está creado el hombre y la mujer es la ayudante del hombre, ¿no? Está para ayudarlo, para servirle. Bueno, esa podría ser una interpretación, pero en realidad la palabra, dicen los que saben de hebreo, cuando dice idónea, es como la palabra idónea es como la ayuda que Dios da, como una ayuda, una presencia permanente con la otra persona. Pero no es una ayuda que es como inferior, es una ayuda en el mismo nivel de ayuda. Entonces, en el libro de Génesis, que se ha interpretado de varias maneras, ahí de alguna manera el relato de la creación nos pone a los seres humanos, hombres y mujeres, con una responsabilidad de cuidar la tierra, de fructificarla, y no le dio más importancia a uno que a otro, sino que les dio la misma responsabilidad como humanidad, ¿no? De proteger la tierra, de fructificarla, fue como un mandato genérico. Capítulo 1 y capítulo 2. ¿Qué pasó en el capítulo 3 del Génesis? En el capítulo 3 se relata la caída. Entonces ahí se complicaron las cosas. Porque en el capítulo 3, ustedes saben que ahí Eva tiene diálogo con la serpiente, ¿no? Y come el fruto que no debía comer. Y ahí se produce lo que llamamos la caída, ¿no? Entonces en la caída pasan varias cosas. Le pasan cosas a la mujer y le pasan cosas al hombre, ¿no? Algo que afecta a la maternidad de la mujer, porque dice que el parto, parece que el parto antes de este tiempo era mucho más sencillo, ¿verdad? El parto iba a ser con dolor. Yo tenía una compañera de trabajo, querida Meyer, una enfermera grande que ya falleció, que cuando se empezó digamos, a dar la anestesia epidural, que es una práctica bastante común en la salud, ¿no? Para tener el parto sin dolor, ella se enojaba muchísimo. A ella no le gustaba que hubiera esa anestesia porque teníamos mucho más trabajo nosotros allí, tener que preparar a la señora, llamar al anestesista. Era todo un asunto, ¿no? La señora además en aquel momento se le dormían mucho las piernas, entonces nosotros teníamos que luchar con la señora para ayudarle al parto, pero que no tuviera dolor, pero a su vez perdía la sensibilidad en aquel momento. Ahora la técnica ha mejorado mucho. Bueno, entonces ella de tan enojada que estaba, cuando se encontraba con la anestesista, le decía, lo que vos haces está mal, porque la Biblia dice que las mujeres tienen que parir con dolor. Ella quería de tal manera que no se hiciera la anestesia, entonces se peleaba con la anestesista. Era una cosa graciosa, ¿no? Pero bueno, acá dice que la mujer va a parir se van a aumentar el dolor del parto, ¿no? Que va a ser el deseo de su marido, que va a ser ahí como una afectación en su sexualidad, ¿no? La mujer, yo hasta diría que acá como que se insinúa a la mujer como objeto, digamos, deseo de su marido, y al varón le dice que va a tener que trabajar duro y que va a tener que trabajar con el sudor de su frente, que va a tener que el trabajo le va a costar, le va a doler, ¿no? Entonces ahí entra el concepto del sufrimiento, del trabajo, de la muerte, en el capítulo 3. Es como que la vida y la creación de Dios a partir del capítulo 3 se produce como un quiebre. Y ahí empiezan a surgir como las cuestiones lo primero que aparece es la vergüenza. Adán y Eva se dieron cuenta, no se habían dado cuenta hasta ese momento, pero que se dieron cuenta que estaban desnudos. Y dice que se vistieron. Con tal mala pata que se vienen a vestir con hojas de higuera. Ustedes saben que la hoja de higuera da una picazón. No hay cosa más espantosa que ponerte hoja de higuera. Se vistieron con unas hojas horrible. Pero Dios después los vistió, ¿no? Y les dio ropa adecuada como para que estuvieran protegidos, ¿no? Pero bueno, la cosa es que este tema de las desigualdades de género en la Biblia se ven muchísimo, porque la cultura, cuando ustedes ven a Abraham, una cultura con un patriarca que dominaba, digamos, eran una tribu, ¿no? Como un grupo de familias,
que el padre de familia debían tener muchos hijos para sobrevivir, en realidad era necesario tener muchos hijos, y por eso ese sufrimiento tan grande que tenían algunas mujeres si no podían tener hijos. Entonces buscaban otros mecanismos, por ejemplo, sus esclavas podían ser pareja de sus esposos, ¿no? Y para poder procrear. Está el caso ¿no? de Abraham, que tuvo, antes de Isaac, ¿no? Tuvo a Ismael, con, de alguna manera, la esclava de la familia para poder procrear, ¿no? Y ese ejemplo lo vemos muchas veces, lo vemos en Jacob, que tuvo varios hijos con varias mujeres, ¿no? Que era parte del contexto histórico y era parte de, digamos, de la situación que se daban en la vida del pueblo de Dios, ¿no? Entonces, hasta que después se va llegando, digamos, por el devenir histórico a las parejas monogámicas, ¿no? Pero en la Biblia, bueno, ustedes leen el relato del libro de Génesis, el libro de Éxodo, y ven la vida de la mayoría de las familias, digamos, con más los varones con más de una pareja, ¿no? El caso de Moisés es un poco distinto, porque Moisés, por lo menos en el relato bíblico, no aparece con más de una mujer. Tiene una esposa y tiene 2 hijos con esa esposa. Que María se enoja con Moisés porque eligió una esposa que no era de su pueblo, ¿no? Y si vemos el relato bíblico, las mujeres que pudieron sobresalir en el relato bíblico, hay muchísimas mujeres, por supuesto, igual que hombres, pero si ustedes miran el relato bíblico, la mayoría de los que de alguna manera tienen importancia en el relato, la mayoría son varones. Cuando estudiamos la vida de María, la hermana de Moisés, que María tuvo un rol protagónico digamos, en la vida de Moisés, porque fue la que lo protegió, la que lo cuidó, la que miró por dónde iba el canastito, la que, ¿no? Tuvo mucha importancia en la vida. Y sin embargo, cuando ustedes ven el relato bíblico, quien tiene el protagonismo básico no es María, ¿no? Es Moisés. Hay un texto que está en Malaquías que dice: los libertadores del pueblo de Israel. Vieron que el pueblo fue liberado, estaba en Egipto siendo esclavo y fue liberado cuando empezó la Pascua, ¿no? Y en el libro de Malaquías dice: los libertadores del pueblo de Israel fueron Aarón, Moisés, ¿y quién más? Y María. Pero está en un solo texto eso. En toda la Biblia, en un solo texto dice eso, que María también fue la libertadora del pueblo de Dios, junto con Moisés y con Aarón, ¿no? Porque en general la presencia de mujeres en la Biblia, en general, está como en entre líneas. Hay una profetisa, por ejemplo, cuando ustedes estuvieron estudiando Josías, ¿no? Estuvieron estudiando Josías. Bueno, cuando estudiaron Josías descubrió el texto bíblico, el libro de la ley, digamos, y el pueblo se había alejado de la ley, y Josías se puso muy nervioso porque dice: ¿qué nos va a pasar ahora con todo lo que dice esta ley? Y nosotros no la estábamos cumpliendo y nadie estaba cerca de Dios y nadie cumplió su mandamiento. Y manda al sacerdote a que consulte a una persona, para ver qué iba a pasar, qué es lo que tenía que hacer, si se iban a cumplir todas las cosas que el libro de la ley que habían encontrado decía. Y ahí consultan a una profetisa que se llama Huida. Si yo les pregunto quién es Huida, casi seguro que ustedes ni idea tienen quién es Huida, porque está escrito en segunda, ya se los voy a decir, en segunda de Crónicas 34, exacto, déjenme ver hasta ver dónde lo encontré yo, segunda de Crónicas 34, 22. Ah, mirá qué bien, me copió. Muy bien. Huida. Esta mujer profetiza en relación a Josías y le dice que a él no le va a pasar nada malo, pero al resto de las personas a continuación de él sí van a recibir el juicio de Dios, ¿no? Bueno,
En la Biblia aparecen muchísimas mujeres, yo que sé, Débora, Esther, las discípulas de Jesús. Podemos leer en Lucas 8. ¿Alguien se anima a leer Lucas 8 del 1 al 3? Vamos a leer Lucas 8, 1 al 3 y Marcos 7, 24. Si alguien lo busca, mejor. ¿Leo? Lucas 8, del 1 al 3. Después de esto, Jesús estuvo recorriendo los pueblos y las aldeas, proclamando las buenas nuevas del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades. María, a la que llamaba Magdalena, y de la que había salido 7 demonios. Juana, esposa de Cusa, el administrador de Herodes. Susana y muchas más que lo ayudaban con sus propios recursos. ¿Qué dice ese texto de estas mujeres? ¿Qué hacían estas mujeres? Ayudaban a Jesús con sus propios recursos. Podemos decir que eran quienes sostenían la obra. Las discípulas de Jesús, Susana, Magdalena, Juana, ¿no? Ahí en ese texto se rescata la presencia de mujeres discípulas de Jesús. Y el texto las pone, no están ocultas. Lo que pasa es que no están como demasiado visibles, ¿no? Entonces, acá hay otro texto que a mí me gusta bastante de leer y que me genera cierto conflicto. Marcos 7, 24. Si alguien lo puede leer. ¿24? Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Siga, ¿Sigo? siga, lea todo el texto, sí. Bien, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, pero una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que sacíen los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Bien. Pero es un texto, este fue el primer contacto que Jesús tuvo con una extranjera, digamos, ¿no? Porque esta mujer no era, podemos decir la samaritana, pero bueno, la samaritana estaba dentro de alguna manera, Samaria era la capital de Israel, pero esta mujer era sirofenicia, ¿no? No tenía nada que ver con el pueblo de Dios, digamos, una mujer extranjera. ¿Y qué le dice Jesús a esta señora? Que le viene a pedir por favor que le sane a su hija. ¿Qué le dice? A ver, lean de vuelta. A ver, o miren el texto. Deja que primero se sacie a los hijos, le dijo Jesús, porque no está bien quitarles el pan a los hijos y echárselo a los perros. Echárselo a los perros. ¿La maltrató Jesús a esa mujer, sí o no? Sí. Sí, la maltrató. Jesús allí actuó como hombre de su época, actuó como cualquier hombre hubiese actuado en ese contexto, ¿no? Hombre y judío, que el resto, digamos como pueblo elegido, ¿no?
Jesús hombre y judío, y la mujer sirofenicia, una extranjera. Pero la actitud de la mujer es lo que más llama la atención, siguió insistiendo, porque si la mujer hubiese sido yo hubiese dado un portazo y me hubiese ido, capaz, ¿no? Pero la señora esta dijo que no importaba que fueran las miguitas que caían, que ella con esas miguitas se conformaba, ¿no? Y ahí Jesús reacciona, ¿no? Y le dice, y sana a su hija, ¿no? Y fue el primer milagro que Jesús hizo fuera, digamos, del pueblo de Israel, primer milagro. Pero es un texto de esos que son difíciles como de entender, para mí. Pero de todos modos, lo que más me gusta es que la mujer luchó por lo que quería y ganó. Le ganó a Jesús, esta señora. Le ganó, ¿no? Lo peleó y le ganó. En el buen sentido, ¿no? Porque no es que fuera una pelea, era la necesidad de esta señora, que era una necesidad, tenía a su hija muy enferma, atormentada, con problemas, no sé si serían de salud mental, no sé bien lo que le pasaba, ya estaba endemoniada. Pero es uno de los ejemplos fuertes, ¿no? Yo tenía algunas preguntas para hacerles, pero seguramente ustedes se acuerdan, ¿no? De situaciones, Jesús con el contexto femenino, digamos, de la época, que las mujeres de la época de Jesús, ¿no? La Biblia, ustedes saben que está escrito en hebreo el Antiguo Testamento, y en griego el Nuevo Testamento. La cultura en el tiempo de Jesús estaba dominada por el pensamiento griego y por el pensamiento romano, porque Palestina en el tiempo de Jesús estaba invadida por el Imperio Romano, y el Imperio Romano tenía una percepción, digamos, de lo femenino, digamos, de alguna manera muy inferiorizado, ¿no? Muy inferiorizado. No, digamos, los ciudadanos eran varones, no eran las mujeres, eran solo los varones. Y los griegos pasaba lo mismo, ¿no? El pensamiento griego, Aristóteles, el pensamiento griego, digamos, dualista, no tanto como el pensamiento hebreo, que era más integral, tenía también el lugar de la mujer como el lugar, un lugar inferior, y las mujeres no podían asistir a las Olimpiadas, no podían estar en el espacio público. El espacio de la mujer era el espacio privado. Jesús en ese contexto actúa de una manera rara, porque se encuentra con mujeres. Y a no ser este caso, que es el único caso que uno lo mira como con cuidado, en los demás casos Jesús actuó de manera rara para su época, Entonces tenemos, por ejemplo, cuando se encuentra con la mujer samaritana, que los discípulos como dijeron, ¿qué está haciendo Jesús hablando con una samaritana ahí en el pozo? Hablando con esa mujer, ¿qué está haciendo? No se hace eso, no está bien. Después le traen a una mujer que había cometido adulterio. Pero una cosa muy rara, porque el adulterio no se puede cometer con una persona sola, ¿verdad? El adulterio se hace con otro. Pero vino la mujer sola para ser castigada. La otra parte no estaba, ¿no? Y Jesús ahí, digamos, hace otra cosa rarísima, ¿no? Ni siquiera levanta sus ojos del piso, dibuja en la arena y le dice, ¿qué le dice a los sacerdotes y las personas, los fariseos que le traen a esa señora? ¿Qué les dice? ¿Se acuerdan? Exacto. ¿Y cuántas piedras tiraron? Ninguna. Y Jesús se enfrenta con esa mujer y le dice, ni yo te condeno. No te condeno a nadie, no. ¿Dónde están? No sé. Ni yo te condeno. Pero le dice, vete y no peques más. No es que estuviera validando el adulterio, sino que está validando el respeto a la vida de esa mujer. Y el lugar que tenía esa mujer digamos, de desprestigio, pero además de desigualdad, porque frente a un hecho que habían participado un hombre y una mujer, la única que iba a ser lapidada, porque la iban a matar, no es que le iba a pasar, que le iban a decir qué mala que fuiste, la iban a matar, porque era lo que pasaba, ¿no?
a pedrada. Jesús le dice, ni yo te condeno. Después tenemos el otro caso de la mujer aquella que tocó el manto de Jesús, ¿se acuerdan? Que Jesús iba en una multitud y dice que él me tocó, ¿no? Pero el detalle de esa mujer es que esa mujer estaba con una metrorragia, tenía una pérdida de sangre, ¿no? Una menstruación eterna, digamos. Y de acuerdo a la ley, las personas que estaban con flujo de sangre eran inmundas, no se podían acercar a nadie. Es decir, que el miedo de esa mujer cuando Jesús dijo que él me tocó, no era porque lo hubiese tocado, era porque ella había roto de alguna manera una ley sanitaria, que no podía tocar a nadie. Y tocó nada menos que, no podía tocar a nadie y menos a un varón. Y había tocado a un varón. Entonces, Jesús seguramente sabía esa realidad de esa mujer. Entonces ahí Jesús como transgrede esa norma, y no se hizo ningún problema porque la mujer la tocó. Al contrario, ¿no? La mujer fue sanada. Después tenemos el caso de la mujer que rompió el perfume, aquel perfume costoso, y que fue un desperdicio, ¿no? Pues fue un desperdicio de dinero. Era carísimo el perfume. Y Judas dijo, pero ¿cómo vamos a gastar todo ese dinero en ofrecértelo a ti? ¿No? Entonces Jesús también ahí saca la cara por esta mujer y dice, se hablará de ella por varias generaciones, porque ella dio todo lo que tenía y preparó mi cuerpo para la sepultura, ¿no? Así que la ensalza a esta mujer que hizo este acto de amor hacia Jesús, ¿no? Y después tenemos la perspectiva, digamos, hacia la mujer de los, digamos, las cartas o los apóstoles, ¿no? Que también ellos son presos de su época. Entonces, obviamente que hay mucho del texto que uno de repente se hace la pregunta, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo con esto? De que la mujer calle, que la mujer no hable, que la mujer aprenda en silencio y que, digamos, que no tenga ningún lugar, digamos, como protagonista. Y el apóstol Pablo dice, ordeno, él dice, el apóstol Pablo, ordeno que la mujer aprenda en silencio y que calle en la congregación. Estaría enojadísimo conmigo el apóstol Pablo en este mismo momento. Entonces, aquí uno dice, bueno, acá esto podemos decir no lo entendemos o simplemente podemos mirarlo en el contexto que fue dicho esta situación, ¿no? Ya les digo, el apóstol Pablo, atravesado por el pensamiento griego, ¿no?, de la realidad de la mujer, que el ámbito de la mujer era el ámbito privado. La otra cosa que pasaba es que en los cultos, digamos, en los cultos paganos, las diosas, digamos, Osiris o Diana, se hacían cultos que eran verdaderas orgías, y las sacerdotisas, la mayoría eran mujeres. Entonces había un culto pagano muy fuerte en que la mujer tenía mucho protagonismo. Entonces también esa diferencia que hace Pablo entre la mujer cristiana y las mujeres de los otros cultos, también se podía explicar por esta reacción de decir que la mujer no hable, no calle, no haga esto, no haga lo otro, ¿no? Pero bueno, son simplemente interpretaciones. Porque cuando uno se enfrenta a la Biblia, hay dos cosas que tenemos que tener claridad. Una cosa es la interpretación bíblica y otra cosa es lo que el texto realmente dice. Lo que se llama exégesis y hermenéutica. La exégesis es lo que el texto dice, lo que dice el texto. La interpretación es lo que yo le hago decir al texto. Yo ahora estoy interpretando, ¿no? Porque el texto puede decir una cosa y yo estoy interpretando, que puede ser una interpretación correcta o no. Entonces la hermenéutica es cuando uno interpreta. La mayoría de nosotros interpretamos, porque lo que el texto quiere decir, para lo que el texto dice en realidad, primero uno debería ir a la traducción, deberíamos leerlo en hebreo o en griego, para entender qué dice el texto exactamente. O qué quiso decir el autor. Y eso no podemos hacerlo, porque el autor no lo tenemos. No tenemos a los autores para irle a preguntar, ¿qué quisiste decir con esto? ¿Verdad? Entonces, en la mayoría de los casos nosotros interpretamos a la palabra.
Por eso es tan importante es que Dios nos dé luz, y yo creo que no todo es blanco y negro. Hay muchas cosas que uno lo tiene que analizar, y hay muchas cosas que también uno tiene que decir, bueno, no sé bien qué quiso decir con esto. No sé bien. No sé. O no sé simplemente. O no lo entiendo. Y eso no es problema ninguno, porque eso no quiere decir que Dios no nos siga hablando mediante su palabra. Que se las voy a alargar ahora, y es capaz que me parece que somos pocos, capaz que podemos hacer un peloteo así de preguntas, y si le sale algo, le sale, y si no, nos vamos para casa. Tengo 3 preguntas, pero vamos a quedarnos con 2. Una dice, ¿qué lugar, la pregunta es así, ¿qué lugar le dio Dios a la mujer? O Jesús. ¿Qué lugar? Vamos a poner a Jesús, no a Dios. ¿Qué lugar le dio Jesús a la mujer durante su ministerio? Y ahí los quiero escuchar a ustedes. Yo les relaté algunos casos de mujeres, no todos, ¿no? Pero también está María, la mamá de Jesús, que podríamos haber hablado de ella, ¿no? El lugar que tuvo María en la vida de Jesús, ¿no? Bueno, a ver, ¿quién se anima? Ustedes querían hablar de machismo y feminismo, explíquenme un poquito por qué querían hablar de eso, y es capaz que de ahí podemos seguir construyendo esto. Lo que planteábamos cuando pedíamos estos temas es que queríamos hablar también de temas actuales, porque se hablaba de tener herramientas para poder defender lo que creemos. Que bueno, obviamente que hay muchas personas cristianas que defienden que sí, que la mujer no tiene ningún rol importante, y como nosotros como comunidad sí creemos que sí, que el rol de la mujer también puede ser igual que el del hombre. Queríamos eso, hablar como tener herramientas para poder defender nuestra fe. Bien, y la otra cosa que tiene que pasar, digo, el tema de las discusiones con la Biblia a veces